¿Te has preguntado alguna vez si en realidad eres un cristiano fuerte? No me refiero a cuánto oras, ni cuántos versículos sabes, ni cuánto tiempo llevas en la iglesia. Hablo de fortaleza real, fortaleza cuando nadie te ve, fortaleza cuando tus emociones te traicionan, fortaleza cuando la vida te golpea tan duro que no sabes si levantarte o quedarte tirado. Porque ser cristiano no es asistir a un culto, es resistir cuando todo en tu interior quiere rendirse. Es tomar la cruz cada día y seguir a Cristo incluso cuando te cuesta la paz, la comodidad, el control. Y tal vez, si eres honesto contigo mismo, no te sientes tan fuerte. Tal vez te identificas con el que se quiebra fácilmente, con el que duda, con el que se enoja, con el que se confunde, se cansa, se frustra. Tal vez eres de los que han dicho, no sé si voy a poder con esto, creo que no soy tan firme como pensaba, ¿por qué siempre caigo en lo mismo? Y sí, puede que tengas razón, porque la verdad es que muchos cristianos no son fuertes, son emocionales, son reactivos, son dependientes de una fe superficial que se tambalea con cada problema. Pero hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar radicalmente tu vida. Cómo dejar de ser un cristiano débil. Cómo salir de esa versión rota, frágil que sobrevive a duras penas y convertirte en alguien con carácter, convicción y firmeza. Alguien que no solo cree en Dios, sino que vive desde Él. Alguien que no solo habla de fe, sino que camina sobre ella. Alguien que no necesita sentirse fuerte para actuar como un hijo de Dios. Porque la verdadera fuerza espiritual no se trata de emociones altas, se trata de resistencia, de visión, de identidad. Y te lo voy a decir con amor, pero con verdad. Seguir siendo débil en tu fe es una decisión. No porque sea fácil ser fuerte, sino porque en Cristo ya tienes lo necesario para crecer. Si sigues cayendo en los mismos vacíos mentales, si sigues creyendo las mismas mentiras, si sigues actuando como una víctima, no es porque Dios no esté obrando, es porque tú aún no has decidido madurar. Y mientras no lo decidas, seguirá siendo fácil de derribar, de manipular, de herir, de frenar. ¿Y sabes cuál es el peligro de ser un cristiano débil? Que no solo te afecta a ti, afecta a los que están bajo tu influencia, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Porque tu debilidad espiritual contagia. Y en tiempos donde el mundo necesita personas firmes, tú no puedes seguir siendo parte del problema. Necesitamos cristianos que no huyan cuando las cosas se complican, que no negocien su verdad cuando hay presión, que no pierdan el enfoque cuando la vida se sacude, que vivan con la mente clara. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que muchos se engañan creyendo que son fuertes solo porque gritan fuerte, solo porque tienen una posición, solo porque saben hablar bonito. Pero la fortaleza no se ve en el altar, se ve en la casa, en la mente, en el silencio, en el trato diario, en la coherencia cuando nadie aplaude. Y si tú sientes que te falta eso, no te avergüences, no estás solo, pero tampoco te conformes. Hay un hombre en la Biblia que parecía tenerlo todo. Había sido elegido por Dios, tenía dones, tenía respaldo, tenía un llamado poderoso, pero era débil emocionalmente, impulsivo, espiritualmente inestable. Tenía fuerza física, pero no dominio propio. Tenía victoria sobre los enemigos externos, pero estaba perdiendo la guerra interna. Y poco a poco su debilidad fue creciendo hasta que lo perdió todo. Lo capturaron, le arrancaron la identidad, le apagaron la visión. Y no fue el enemigo quien lo venció, fue su propia debilidad no confrontada. ¿Sabes de quién hablo? Más adelante te lo revelo, pero por ahora solo dime si te sientes identificado, porque esa historia puede ser la tuya también. Tal vez llevas años con dones, pero sin carácter, con palabra, pero sin convicción, con llamados, pero sin dirección. Tal vez eres fuerte para aconsejar a otros, pero débil para gobernar tus propios pensamientos. Tal vez sabes guiar a muchos, pero no sabes dominar tus emociones. Tal vez pareces maduro por fuera, pero por dentro estás quebrado, inseguro, cansado. Y eso tarde o temprano te va a pasar factura. Pero aquí viene la esperanza, porque Dios no te dejó solo para que vivas así. Él no te llama a ser perfecto, pero sí fuerte, firme, estable. Y esa fuerza no se fabrica, se forma, se entrena, se construye con verdad, con carácter, con práctica, con fe aplicada. Y eso es lo que vas a aprender hoy. Te voy a guiar por un camino donde vas a identificar las raíces de tu debilidad,
Vas a derribar los pensamientos que te sabotean y vas a descubrir cómo vivir desde la identidad del que ha sido formado por Dios, no solo perdonado, sino transformado. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido dejar de vivir como cristiano débil y empezar a caminar como hijo firme de Dios. Comparte este video. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado. Y al final te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza. Y entonces comienza la lucha interna. Porque ahora que sabes que no puedes seguir siendo un cristiano débil, la primera batalla no se libra afuera, sino adentro, dentro de tu mente, dentro de tu alma, dentro de esa conversación silenciosa que repites cada día cuando nadie más está. Es ahí donde la debilidad se gestó, no en el problema, no en la gente, no en las circunstancias, sino en cómo tú pensabas frente a todo eso, en cómo interpretaste los golpes de la vida, en cómo decidiste hablarte, en cómo permitiste que pensamientos pequeños se convirtieran en fortalezas internas. Porque nadie nace con una fe débil, se forma en la falta de disciplina, en el exceso de excusas, en la carencia de identidad. Se forma cuando decides vivir desde las emociones en lugar de vivir desde la verdad. Y eso, aunque duela, hay que reconocerlo, porque no puedes confrontar lo que no quieres admitir. Y si hoy sigues siendo frágil frente a lo mismo que ya deberías haber superado, no es por falta de poder, es por falta de carácter, de firmeza, de entrenamiento interior. Y eso empieza con una pregunta: ¿qué estás permitiendo en tu mente? ¿Qué clase de pensamientos gobiernan tus mañanas? ¿Con qué narrativa te levantas cada día? ¿Qué tipo de diálogo interno repites cada vez que te enfrentas a una decisión difícil o a un fracaso? Porque no se trata de lo que pasa, sino de cómo lo procesas. Y si tus pensamientos siguen siendo de víctima, de temor, de autosabotaje, de duda, entonces no importa cuánto ores, seguirás siendo débil, porque no es la oración lo que te da firmeza, es la obediencia a la verdad que ya conoces. Y aquí es donde entra la primera gran tensión, cuando descubres que la debilidad espiritual no es falta de fe, es exceso de pensamiento carnal, es pensar como humano, no como hijo, es creer más en tus emociones que en lo que Dios ya dijo, es darle más peso a lo que sientes que a lo que sabes, es justificar tu inestabilidad con frases como soy así, no puedo evitarlo, ya lo intenté todo. Y mientras sigas hablando así, seguirás sembrando debilidad en tu alma. Por eso, lo primero que tienes que entender para dejar de ser un cristiano débil es que la fortaleza no empieza cuando todo se calma. Empieza cuando tú decides no dejarte arrastrar más. Y eso no lo hace Dios por ti, lo haces tú con Dios. Lo haces tú eligiendo cada día entrenar tu mente, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, silenciar el drama, apagar el ruido, elegir el camino estrecho de la formación interior. La palabra lo dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que si estás viviendo sin poder, sin amor o sin dominio propio, estás viviendo desde un espíritu que no viene de Dios. No importa cuánto lo justifiques, no importa cuánto digas que eres sensible, que eres pasivo, que no te gusta el conflicto, si no estás caminando con poder, con firmeza, con enfoque, estás siendo gobernado por una mentalidad débil. Y eso no honra a Dios, no refleja a Cristo, no transforma nada. Y aquí es donde muchos se enojan, porque les cuesta admitir que su debilidad es su responsabilidad. Pero esa verdad es la que te puede liberar, porque si tú eres responsable, entonces tú también puedes cambiarlo. Y eso es esperanza, porque ya no necesitas que todo cambie para cambiar tú. Ya no necesitas que la gente te trate mejor, ya no necesitas que las circunstancias mejoren. Lo único que necesitas es decidir no vivir ni un día más gobernado por lo que te hace débil. Y claro que va a doler, claro que va a costar, claro que habrá resistencia, porque la debilidad no se va sola. La tienes que confrontar, la tienes que desarmar pensamiento por pensamiento, la tienes que declarar enemiga, porque hasta ahora la has tratado como parte de ti,
como algo que forma tu identidad. Pero no es así. Tú no eres tu trauma, no eres tu miedo, no eres tu inseguridad, no eres tu historia. Tú eres hijo de Dios y esa identidad exige otra mentalidad. Y aquí es donde se activa el conflicto más intenso. Tú contra tu versión vieja, esa que se ofende fácil, que se rinde rápido, que se queja cuando nadie lo ve, que se esconde en el servicio para no confrontar su falta de profundidad, que se emociona rápido pero no sabe mantenerse firme, que aparenta convicción pero se derrumba ante la presión. Esa versión tiene que morir, se puede reformar, tiene que ser crucificada. No hay otra salida, porque si sigues tratando de mejorarla, de equilibrarla, de adaptarla, lo único que harás es disfrazar la debilidad, pero seguirá ahí, gobernándote, minándote, haciéndote perder oportunidades, haciéndote ceder cuando deberías avanzar, haciéndote callar cuando deberías hablar, haciéndote huir cuando deberías quedarte. Y eso es lo que ha limitado tu vida por años. No el no la gente, no tu pasado, tu falta de firmeza interior, tu debilidad que no has querido crucificar. Por eso, este es el primer paso: reconocer la tensión interna, admitirla, exponerla y decir, basta, ya no más. No desde el emocionalismo, sino desde la decisión. Porque la madurez espiritual no se manifiesta en los dones, sino en la estabilidad, en la constancia, en la resistencia, en el dominio propio, en la capacidad de mantenerte fiel aún cuando todo en ti quiere ceder. Y si te preguntas, ¿cómo empiezo a fortalecerme? Empiezas enfrentándote a ti mismo, parándote frente al espejo y diciéndote, ya no voy a alimentar más esta mentalidad débil, ya no voy a pensar como antes, ya no voy a repetir lo que me limita. Desde hoy, cada pensamiento será filtrado, cada emoción será sometida, cada debilidad será confrontada, porque no voy a ser un creyente más con una fe rota y una vida sin fruto. Yo fui llamado a más, fui formado para resistir, y desde hoy empieza mi verdadero proceso. Y una vez que has enfrentado las tensiones internas, que has tenido el valor de mirarte al espejo y decir, no más, lo que sigue es una batalla aún más profunda, el combate con los enemigos invisibles, esos que no ves pero que gobiernan tu mente, esos pensamientos que no gritan pero te susurran todos los días, cosas que ya aceptaste como parte de ti. No eres suficiente, tú siempre fallas, esto no es para ti, ya es tarde para cambiar, Dios no te va a usar con esa historia, mejor quédate donde estás. Esas frases no vienen de Dios, y sin embargo, has convivido con ellas como si fueran tus compañeras de vida. Aquí es donde el enemigo es más astuto, porque no siempre viene a destruirte con pecado evidente. Muchas veces viene disfrazado de lógica, de realismo, de prudencia malentendida. Te hace pensar que lo mejor es no intentar más, no exponerte, no confiar demasiado. Te convence de que lo tuyo es simplemente ser tranquilo, no complicarte, no esperar mucho. Y con eso va apagando tu fuego, tu convicción, tu fe. Y tú ni te das cuenta porque no suena como un ataque, suena como una excusa que te protege. Pero hoy tienes que verlo como es, una mentira destructiva, estratégica y sistemática que ha sido sembrada para mantenerte débil. Y lo más grave es que muchas de esas mentiras no las sembró el enemigo directamente, las sembraron personas, padres, líderes, parejas, maestros, amigos, enemigos. Personas que te dijeron palabras que perforaron tu identidad. No sirves, estás loco, no sabes lo que haces, nadie te va a creer, siempre arruinas todo. Y tú, en vez de desechar esas palabras, las guardaste, las aceptaste, las hiciste parte de ti. Y hoy sigues caminando con esas frases tatuadas en tu mente, actuando desde una narrativa que no fue escrita por Dios. Y si no haces algo, si no decides limpiar tu mente, esas voces seguirán determinando tu vida, aunque ya no estén presentes. Porque los enemigos invisibles no necesitan cuerpo para operar, solo necesitan espacio en tu interior. Y si tú no los identificas y los expulsas, seguirán robando tu paz, tu autoridad, tu capacidad de avanzar. Aquí es donde debes aplicar una acción radical, detectar la mentira y declarar la verdad, no con emociones, con precisión, con convicción, con práctica diaria. Por cada pensamiento destructivo que aparezca, tú tienes que responder con una declaración que lo arranque de raíz.
No puedes permitir que esos pensamientos sigan circulando libremente por tu mente como si fueran visitantes inocentes. Son intrusos, son tóxicos, son parte del sistema que te mantiene débil y tienen que salir. La Biblia lo deja claro en 2 de Corintios 10:5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no puedes ser pasivo con lo que piensas. Tienes que batallar cada pensamiento que no esté alineado con la verdad de Dios, porque si no lo capturas, Él te captura a ti. Si no lo confrontas, Él te debilita. Y mientras tú piensas que estás siendo prudente, en realidad estás siendo programado para fracasar. Y estos enemigos invisibles no solo habitan en pensamientos, también viven en patrones, comportamientos que repites sin darte cuenta, como evadir conversaciones importantes, como cerrar tu corazón cada vez que te duele algo, como reaccionar con ira cada vez que sientes que no te entienden, como retirarte emocionalmente cuando las cosas se ponen difíciles, como sabotear tus propias oportunidades por miedo al éxito. Todo eso son sistemas instalados por dentro, y hasta que no los rompas, seguirás girando en los mismos ciclos. Aquí necesitas un discernimiento quirúrgico. Tienes que aprender a reconocer tus reacciones automáticas, tus hábitos emocionales, tus mecanismos de defensa, tus respuestas que se activan sin que tú pienses, porque ahí está el terreno donde el enemigo ha edificado fortalezas, no con demonios gritando, con ideas sutiles que tú mismo has repetido por años. Y atención con esto, estos enemigos invisibles se fortalecen con tu silencio. Cada vez que eliges no confrontarlos, se afirman más. Cada vez que los ignoras, crecen. Cada vez que los justificas, se sienten cómodos. Y mientras más cómodos estén, más difícil será arrancarlos. Por eso, hoy tienes que hacer una limpieza interna profunda, como si revisaras cada rincón de tu mente con una linterna espiritual. Cada pensamiento, cada creencia, cada patrón, cada herida que aún no ha sido sanada, tiene que ser expuesto, examinado y confrontado. No se trata de buscar culpables, se trata de asumir responsabilidad, porque tú no eres culpable de todo lo que te pasó, pero sí eres responsable de lo que haces con eso. Y si sigues actuando desde una mente contaminada, entonces estás permitiendo que tu historia determine tu futuro. Y eso no puede seguir así, porque un cristiano fuerte no es el que no tiene heridas, es el que ya no permite que sus heridas gobiernen sus pensamientos. Aquí es donde tienes que aplicar la filosofía estoica también, porque el estoicismo enseña que lo que piensas sobre lo que te pasa es más importante que lo que te pasa. Y eso es profundamente bíblico, porque Dios no siempre cambia lo externo, primero cambia lo interno. Y tú no puedes esperar tener una vida diferente si tu mente sigue igual. No puedes ser fuerte si tus pensamientos aún son frágiles. No puedes avanzar si tu sistema mental sigue saboteando cada paso que das. Por eso hoy necesitas establecer un nuevo estándar. No acepto ningún pensamiento que contradiga lo que Dios dice de mí. Y eso no es arrogancia, es obediencia, es identidad, es fuerza espiritual. Porque cada vez que permites un pensamiento contrario, estás diciendo, creo más en esto que en Dios. Y eso es lo que ha mantenido tu fe débil, porque no es que no creas en Dios, es que aún le das más autoridad a tus emociones que a su voz. Hoy eso tiene que terminar. Y tarde o temprano, después de tantas tensiones internas, después de tantas voces enfrentadas dentro de ti, llega ese punto que nadie puede evitar, la crisis profunda. No hablo de una simple tristeza, no es solo un mal día, es el momento en que algo dentro de ti colapsa, ese instante en que te miras al espejo y no sabes si seguir intentando, donde tus fuerzas ya no responden, donde tu fe parece no tener voz, donde lo que antes creías firme ahora se tambalea, donde lo que antes te sostenía ahora no te basta. Y ahí es cuando muchos cristianos se quiebran del todo, porque su fe no estaba anclada en verdad, sino en emoción, porque su fuerza dependía de tener todo bajo control. Y cuando el caos llegó, descubrieron que no tenían raíz, porque su espiritualidad estaba más enfocada en la apariencia que en la formación. Y la tormenta se los llevó, no porque Dios los abandonó, sino porque nunca aprendieron a fortalecerse desde dentro. Pero si estás ahí ahora mismo,
Si estás en ese momento donde todo parece temblar, quiero decirte esto: no estás fracasando, estás despertando. Porque nadie se convierte en alguien fuerte sin antes vivir su punto de quiebre. Nadie desarrolla carácter sin pasar por la oscuridad de no entender lo que le está pasando. Nadie madura sin llorar por dentro, sin sentir que ya no puede más, sin tener lo único que se puede hacer: clamar desde el alma. La Biblia está llena de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios y aún así llegaron a ese punto. Elías, después de haber hecho caer fuego del cielo, pidió morirse. Moisés, después de sacar al pueblo, no quiso seguir si Dios no iba con él. Jeremías maldijo el día que nació. David escribió salmos desde la cueva, quebrado, escondido, llorando. Pablo dijo que llegó a desesperar incluso de la vida. Todos, absolutamente todos, pasaron por esa crisis interna donde se rompieron, donde fueron desnudados de su orgullo, de sus máscaras, de sus ilusiones. Y fue ahí, precisamente ahí, donde Dios los formó. No en el éxito, no en el aplauso, no en el reconocimiento. Los formó en la cueva, en el silencio, en la soledad, en el lugar donde sus pensamientos se desordenaron, donde sus emociones se desbordaron, donde su alma ya no tenía fuerzas, pero su espíritu seguía encendido. Porque aunque todo dentro de ti grite: no puedo más, hay una parte tuya que no se apaga, hay una chispa que no muere, hay una voz que sigue diciendo: no te rindas, todavía hay más, todavía no es el final. Y en ese momento, cuando parece que todo se ha derrumbado, Dios no te acusa, Dios se acerca, no para señalar tus errores, no para decirte que deberías estar mejor. Se acerca para recordarte quién eres, para mostrarte que la crisis no es una prueba de tu debilidad, es una oportunidad para que su fuerza empiece a operar en ti, porque su poder se perfecciona no en tu talento ni en tu buen comportamiento, sino en tu debilidad. Como dijo Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pero esa fuerza no es mágica, no es automática, no es una emoción que te levanta de repente. Es una decisión silenciosa, es un acto interno. Es cuando estás en tu momento más oscuro y aún así decides abrir tu boca y decir: Dios, no entiendo nada, pero sigo aquí. Es cuando todo en ti quiere desaparecer, pero tú eliges permanecer. Es cuando tus pensamientos te dicen que ya perdiste, pero tu espíritu responde: todavía hay algo que Dios quiere hacer conmigo. Porque es en ese punto de crisis donde todo se vuelve más claro. Ya no puedes seguir actuando, ya no puedes seguir fingiendo, ya no puedes seguir sosteniendo lo que ya no funciona. Así que empiezas a soltar, a derrumbar las fachadas, a dejar de defender lo que te hacía daño, a abandonar las máscaras. Y en ese proceso de destrucción, Dios empieza a edificarte de verdad, no como antes, no desde afuera hacia adentro, ahora desde lo profundo, desde lo que nadie ve, desde la raíz. Y aquí es donde tu oración cambia. Ya no es: Señor, líbrame del dolor. Ahora es: Señor, úsalo para formar algo nuevo en mí. Ya no es: quítame este proceso, es: enséñame en medio del proceso. Porque empiezas a entender que la crisis no vino a destruirte, vino a alinearte, vino a limpiarte, vino a redefinirte, vino a mostrarte que tu fuerza no estaba en lo que creías, estaba en Él. Y eso no se aprende en la teoría, se vive ahora. Estás en el umbral, en la línea donde decides si vas a permitir que esta crisis sea tu cementerio o tu sala de parto. Porque sí, esta versión débil, inestable, emocional y desgastada tiene que morir, pero no para que te pierdas, sino para que nazca la verdadera versión que Dios quiere manifestar a través de ti. Y esa versión solo emerge cuando tú aceptas el fuego, cuando no huyes del dolor, cuando eliges seguir confiando, aunque todo dentro de ti te dice que es más fácil rendirse. Así que no te avergüences de tu crisis, no escondas tus lágrimas, no disimules tu cansancio. Dios no necesita tu fuerza, Él necesita tu entrega. Él no necesita que finjas estar bien, Él necesita que reconozcas que sin Él no puedes, porque justo ahí, en esa rendición absoluta, es donde empieza la verdadera fuerza, no la fuerza que viene de ti, la que viene de Él, la que no depende de tu pasado, ni de tu nombre, ni de tus logros, la que nace de saber que aunque estás roto, sigues siendo llamado. Y eso
Eso nadie te lo puede quitar. Y en medio de esa crisis, justo cuando parece que el silencio de Dios es más fuerte que su presencia, ocurre algo inesperado. Él se revela. No con truenos, no con milagros espectaculares, no con un escape emocional. Se revela con verdad, con palabra, con dirección, con esa clase de verdad que no te acaricia el alma, sino que la sacude. Esa que no viene a consolarte, sino a despertarte. Esa que no solo te muestra lo que Dios es, sino lo que tú has permitido ser. Esa verdad que no se adapta a tu debilidad, sino que te confronta para que te levantes de una vez por todas. Porque en algún punto de este proceso tienes que entrar a la cueva, ese lugar oscuro, íntimo y real donde te encuentras cara a cara con lo que temías ver de ti mismo, donde se apagan las voces externas y solo queda la tuya y la de Dios, donde ya no hay excusas que valgan, donde ya no puedes seguir actuando, donde no importa cuánto ministerio tengas, cuánta Biblia sepas, cuántos años lleves en el Evangelio. La cueva no respeta historia, solo se rinde ante la verdad. Y en esa cueva, Dios no te habla para apurarte, te habla para mostrarte la raíz, para llevarte al origen, para hacerte ver cómo llegaste a ser un cristiano débil, cómo permitiste que tus emociones tuvieran más autoridad que su palabra, cómo fuiste cediendo terreno, decisión tras decisión, hasta convertirte en alguien que vive más desde el miedo que desde la fe, más desde el pasado que desde el propósito, más desde lo humano que desde lo eterno. Y aquí es donde muchos se resisten, porque esa revelación duele, porque ver la verdad sin filtros no siempre es bonito, pero es necesario. Porque solo lo que se revela puede ser sanado, solo lo que se confronta puede ser cambiado, solo lo que se expone puede ser purificado. Y tú no puedes seguir pidiéndole a Dios que te transforme si no estás dispuesto a ver lo que tienes que soltar. Tal vez en este punto Él te hable directamente. Tal vez te diga que no has sido fuerte, no por falta de fe, sino por exceso de orgullo, que has vivido ofendido, no por heridas reales, sino por una sensibilidad que nunca fue sanada, que has dependido más de tu reputación que de tu carácter, que has amado más la comodidad que la formación, que has buscado más aplausos que propósito, que has orado por dirección, pero no obedeces cuando llegas. Y eso no es falta de conocimiento, es falta de madurez. Y te lo dice no para condenarte, sino para devolverte la visión. Porque un cristiano débil no solo sufre, también pierde perspectiva, pierde propósito, pierde dirección, empieza a vivir al día, a sobrevivir, a actuar desde la urgencia, desde la emoción, desde el impulso. Y lo peor es que se acostumbra a vivir así, se vuelve funcional en su debilidad, aprende a operar con baja batería, aprende a vivir sin gozo, sin enfoque, sin fruto. Y eso no es vida abundante, es una versión religiosa de una vida vacía. Pero cuando Dios te revela la verdad, no lo hace para dejarte en el suelo, lo hace para devolverte tu diseño. Y en ese momento te recuerda quién eres, te recuerda que fuiste llamado para más, te recuerda que no eres solo un creyente más, sino un hijo con propósito, te recuerda que dentro de ti hay fuerza, visión, carácter, convicción, no porque tú la hayas fabricado, sino porque Él la puso ahí desde antes de que nacieras. Y entonces, en medio de esa revelación, empiezas a ver diferente, empiezas a darte cuenta de las mentiras que habías creído, empiezas a ver los momentos en los que cediste cuando debiste resistir, empiezas a recordar cada vez que elegiste el camino fácil en lugar del camino firme. Y no te llenas de culpa, te llenas de claridad, porque la verdad no te destruye, te libera. Como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:30. Y esa libertad no es un sentimiento, es una nueva manera de pensar, una nueva postura frente a la vida, una nueva forma de ver tus caídas, tus batallas, tus emociones, porque ahora sabes que no se trata de tener una vida sin luchas, se trata de tener una mente que no se rinde en medio de la lucha, y esa mente comienza a formarse justo aquí, en esta etapa, en este punto del viaje donde ya no puedes seguir siendo quien eras, pero aún no sabes del todo quién vas a ser, y sin embargo eliges confiar. Y aquí viene el acto más importante hasta ahora: decidir romper con tu viejo yo, romper con esa versión de ti que aprendió a manipular desde la debilidad, que se escondía detrás de excusas espirituales, que decía estoy esperando en Dios, cuando en realidad era miedo a actuar, que decía yo soy humilde,
cuando en realidad era baja autoestima, que decía, ya lo intenté todo, cuando en realidad solo hiciste lo que no dolía. Esa versión tiene que morir, no reformarse, no maquillarse, morir, porque mientras sigas haciendo tregua con tu viejo yo, no podrás caminar en tu nueva identidad. Y esto no se hace con un grito, se hace con una decisión interna, con una renuncia clara, con una oración sencilla, pero poderosa. Señor, me rindo. No quiero ser más el hombre o la mujer débil que he permitido ser. Hoy me expongo. Hoy te entrego lo que me hace frágil. Hoy suelto lo que me hace retroceder. Hoy renuncio a todo pensamiento que no honra lo que tú ya has dicho sobre mí. Y justo ahí, cuando haces esa oración de verdad, no de emoción, sino de convicción, algo empieza a cambiar, no afuera, adentro, en lo más profundo de ti. Porque la revelación no vino para motivarte, vino para transformarte. Y tú decidiste recibirla y tú elegiste responder. Y eso ya cambió el rumbo de tu vida. Y cuando esa revelación ha hecho su obra, cuando el viejo tú ha sido desenmascarado y has tenido el valor de decir, hasta aquí, lo que comienza es la etapa más delicada y poderosa de todo el proceso, transformación interna. No es inmediata, no es mágica, es profunda, y por eso muchos la evitan, porque implica renunciar no solo a lo que haces, sino a lo que eres, a cómo piensas, a cómo decides, a cómo reaccionas, a cómo interpretas lo que te pasa. Es la reconfiguración completa de tu mente y tu carácter. Aquí es donde dejas de buscar fuerza emocional y comienzas a formar fuerza mental, esa que no se ve en el momento de la adoración, sino en el momento de la pérdida, esa que no se nota cuando todo está bien, sino cuando te falta algo y aún así eliges honrar a Dios. Esa fuerza que ya no se construye desde lo que sientes, sino desde lo que sabes, desde lo que entiendes, desde lo que has decidido creer, aunque el alma tiemble. Porque un cristiano fuerte no es el que siempre está sonriendo, es el que no se rinde cuando todo dentro de él le dice que debería hacerlo, es el que se queda cuando todos se van, es el que sirve cuando nadie le agradece, es el que sigue sembrando aunque aún no ha cosechado nada, es el que se niega a hablar como esclavo aún cuando todo a su alrededor grita desesperanza, es el que ya no necesita aplauso, ni validación, ni reconocimiento, porque su identidad ya está afirmada. Y eso solo ocurre después de haber muerto a la versión débil de ti mismo. Aquí es donde la palabra comienza a operar como una semilla viva, no como un conocimiento repetido. Ya no es solo algo que sabes, es algo que respiras, es algo que determina tus pensamientos, es algo que te forma, que te disciplina, que te sostiene. Y cada vez que una mentira del pasado intenta volver a entrar, tú la filtras, la desechas, la confrontas con la verdad, no con gritos, sino con firmeza, porque esta etapa es de formación, y todo lo que repites se fortalece, todo lo que no corriges se perpetúa, todo lo que no confrontas te sigue controlando. Pero tú ya decidiste cambiar, ya diste el paso, ya hiciste el duelo del viejo tú. Ahora comienza el diseño del nuevo tú, uno fuerte, uno maduro, uno firme, uno real. Y ahora que estás siendo formado desde dentro, ahora que tu pensamiento comienza a alinearse con la verdad de Dios y tu vieja manera de vivir ha sido confrontada y rechazada, es inevitable, tienes que pasar la prueba, no la que te imaginas, no es que viene con anuncios, tambores o preparación previa. Me refiero a esa prueba que llega sin aviso, que aparece justo cuando pensabas que estabas avanzando, que toca tu carácter, tu convicción, tu fortaleza. Una prueba que no solo pondrá a examen lo que aprendiste, pondrá a prueba en quién te convertiste. Porque no basta con sentir que cambiaste, la transformación se valida en la vida real. Y tarde o temprano, Dios permite una situación, una persona, una palabra, una presión que activa dentro de ti lo que creías resuelto. Y no es para destruirte, es para mostrarte si lo que sembraste en tu mente es fruto real o si solo fue entusiasmo momentáneo. Porque todos pueden aparentar madurez mientras no son presionados, todos pueden hablar de fe mientras todo marcha bien, pero es en la prueba donde se distingue el que solo se inspiró del que realmente se edificó. Y la prueba no siempre se ve como un gran problema, a veces es pequeña, sutil, pero precisa.
Te hace volver a un lugar donde antes reaccionabas con temor y ahora debes responder con firmeza. Te pone frente a una persona que solía desordenarte por dentro y ahora debes mostrar dominio propio. Te hace enfrentar una situación donde antes huías y ahora debes permanecer. Y ahí, sin que nadie lo sepa, se libra una de las batallas más importantes de tu vida. Porque si en esa prueba actúas como actuabas antes, piensas como pensabas antes, hablas como hablabas antes, entonces solo tuviste